Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre el origen del español. El castellano o español se deriva del latín. La lengua hablada en el Imperio Romano se empezó a hablar en la península ibérica entre el siglo VI después de Cristo y en el siglo IX y X después de Cristo, aproximadamente entre el año 500 y en el año 800 o 900 después de Cristo. Al español y al resto de las lenguas europeas que se originaron a partir del latín, por ejemplo, el portugués, el gallego, el catalán, el francés, el italiano, el rumano, principalmente se les conoce como lenguas románicas o neolatinas. Todas estas lenguas comenzaron siendo meras variedades de latín vulgar, hablado en cada una de las zonas de las que hoy se conoce como Romania. Con el paso del tiempo, esas variedades se convirtieron en dialectos. Por fin, tras siglos de evolución fonética, morfosintáctica y léxica, ese latín dialectal fue transformándose hasta perderse y dar paso a las nuevas lenguas, entre ellas el castellano, con un sistema fonológico y gramatical singular. Como toda lengua, el castellano desde sus orígenes no ha parado de evolucionar, enriqueciéndose o perdiendo rasgos debido a las diversas influencias, desde el árabe en plena Edad Media hasta el inglés en la actualidad. Del latín se deriva el rumano, el italiano, los dialectos réticos, el sardo, el francés, el catalán, el castellano, el portugués, el gallego. Vamos a analizar un poquito su origen. Lenguas prerromanas en la península ibérica. Antes de su romanización, la península ibérica estaba habitada por un mosaico de pueblos con sus propias costumbres y lenguas. Las lenguas más extendidas eran las célticas, es decir, de origen indoeuropeo. Las iberas, ya emparentadas con las lenguas del norte de África, y el vasco de origen incierto. Alrededor del siglo II se produjo la romanización de la península, proceso que supuso la adopción de la cultura, la lengua, las tradiciones, las leyes y el modo de vida de los romanos por parte de los pueblos conquistados. Este proceso se extiende a lo largo de los siglos y por lo tanto hubo un largo periodo de convivencia entre el latín y las lenguas prerromanas. Con el paso del tiempo, sin embargo, el latín, por su carácter utilitario, fue imponiéndose e hizo caer en el olvido al resto de lenguas, excepto al vasco, que aún se conserva. La latinización de la península ibérica. A partir del año de 218 a.C., comienza la romanización de la península ibérica con la implantación del sistema y las costumbres del Imperio Romano. Se produce una transformación en todas las órdenes de la vida, por ejemplo, en la agricultura, en la sociedad, en la religión, en la organización jurídica, económica y militar. De forma paulatina se va produciendo también la latinización de la península, es decir, el latín poco a poco va desplazándose en las distintas lenguas prerromanas para convertirse en la lengua dominante de la comunicación. Sin embargo, la modalidad de latín que se propaga es vulgar, es decir, la lengua hablada por el pueblo, por los soldados, que presentaba importantes diferencias con respecto al latín clásico, lengua del ámbito culto y escrito. La influencia de las lenguas germánicas. A partir del siglo V después de Cristo se produce la llamada disgregación lingüística de la románica. En otras palabras, el latín hablado en todo el Imperio Romano durante siglos se ve aislado, ¿ya? Por múltiples razones como consecuencia de las distintas invasiones bárbaras que disgregaron en varias zonas aisladas el extenso territorio del imperio. A pesar de su dominio militar, los distintos grupos de origen germánico no lograron imponer sus propias lenguas sobre el latín, que se mantiene como lengua en la mayor parte de Europa occidental.
Sin embargo, debido a este aislamiento, en cada zona del latín evoluciona de manera diferente y va adoptando algunos rasgos lingüísticos de esas lenguas bárbaras. Es lo que se conoce como influencia del superestrato. La influencia árabe. Desde el año 711 hasta 1492, se produce la convivencia entre la variedad transformada del latín que se hablaba en la península y la lengua árabe. Tantos siglos de convivencia influyen en la lengua que será el castellano, sobre todo en el léxico. Hay unas 4.000 palabras de origen árabe, ¿ya?, en el castellano. A través del árabe pasaron también palabras de otros idiomas, por ejemplo, el ajedrez, la palabra naranja, arroz. Se caracteriza por el arabismo y la anteposición del artículo árabe, ¿sí? Al. Buena parte del vocabulario de origen árabe está relacionado con el ámbito doméstico y culinario. Y tenemos algunas palabritas, por ejemplo, ajuar, algodón, almohada, almacén, babucha, alfombra, azúcar, alcachofa, entre otras. Y también tenemos algunas palabritas técnicas, por ejemplo, alfarero, albañil, acequia, entre otras. Bien, vamos a analizar sobre el desarrollo. El latín peninsular fue poco a poco transformándose, sobre todo a lo largo de los siglos medievales. Algunos de los cambios más significativos fueron la pérdida de las declinaciones latinas, sustituidas por las preposiciones, la simplificación del sistema vocálico, es decir, muchas vocales en posición átona se perdieron y las vocales abiertas latinas en posición tónica pasaron a convertirse en diptongos. La transformación de las consonantes, tanto en posición inicial. Por un lado, el grupo de palabras más representativas son las patrimoniales, es decir, aquellas que han sido usadas por el pueblo y han sufrido mayor desgaste. Por último, nos podemos encontrar con dos palabras castellanas distintas que parten de un mismo origen latino, pero han penetrado por dos vías distintas. Estas son los dobletes, como laico, íntegro, cátedra, sig. En toda esta evolución del castellano, desde que se separa el latín hasta la actualidad, podemos distinguir cuatro fases. El castellano medieval surgió en el siglo XV. El español clásico surgió en el siglo XVI y XVII. El español moderno surgió en el siglo XVIII y XIX y el español actual en el siglo XX hasta el día de hoy. Vamos a realizar las siguientes actividades. Completa la siguiente línea de tiempo con las fases de desarrollo de la lengua española. Entonces, el castellano medieval surgió hasta el siglo XV. El español clásico surgió en el siglo XVI y XVII. El español moderno surgió en el siglo XVIII y XIX. Y el español actual en el siglo XX hasta el día de hoy. Explica el desarrollo del español por la latinización de la península ibérica. Se dio por el dominio de los romanos. Se produce una transformación en todas las órdenes de vida de los pueblos que ocupaban la Europa antigua, como por ejemplo en la agricultura, en la sociedad, en la religión, en la organización jurídica, económica y militar. El latín poco a poco fue desplazándose a las distintas lenguas y fue tomando mayor importancia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.